Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo calcular el capital o valor presente de una anualidad anticipada. Una anualidad es una serie de pagos o depósitos iguales realizados a intervalos de tiempo iguales. Por ejemplo, los abonos mensuales para pagar un celular a crédito y los depósitos trimestrales efectuados a un fondo de jubilación, entre otros. En este video voy a analizar las anualidades anticipadas, que son aquellas donde los pagos se llevan a cabo al inicio de cada periodo. Por ejemplo, en la línea de tiempo de la derecha pueden observar cómo hay tres pagos uniformes o iguales de 100 unidades monetarias cada uno, donde las primeras 100 unidades monetarias ocurren al inicio de la operación financiera, en el periodo 0, las siguientes 100 unidades monetarias ocurren al inicio del periodo 1, las siguientes 100 unidades monetarias ocurren al inicio del periodo 2, y noten que en el periodo 3 ya no hay pago porque se efectuó en el periodo 0, cuando comenzó la operación financiera. Para calcular el capital o valor presente de una anualidad anticipada, suponemos que se compra a crédito un electrodoméstico en una tienda departamental y el objetivo es determinar su precio. Esto se logra trasladando de valor futuro a valor presente cada una de las 100 unidades monetarias, dicho en otros términos, trasladando de valor futuro al periodo 0 cada una de las 100 unidades monetarias. Y esto se logra con la fórmula de capital o valor presente en un régimen de interés compuesto, donde el numerador, las 100 unidades monetarias, es el monto o valor futuro, que en este caso es el pago. Y en el denominador tenemos el factor de interés compuesto 1 más i elevado a la n, donde n es el plazo o el tiempo y la letra i es la tasa de interés. Entonces las primeras 100 unidades monetarias las dejamos tal cual porque están ubicadas en el periodo 0, más las siguientes 100 unidades monetarias las descontamos a una tasa i, un periodo del 1 al 0. Por lo tanto, las dividimos entre 1 más i elevado a la 1 más las siguientes 100 unidades monetarias. Se descuentan a una tasa i, dos periodos del 2 al 0, entonces se dividen entre 1 más i elevado al cuadrado. Noten que el capital o valor presente es la suma de todos los depósitos trasladados al valor presente, es decir, al periodo 0. Descontar significa trasladar de valor futuro a valor presente. Para una expresión más general del capital o valor presente de una anualidad anticipada, lo hacemos con la línea de tiempo que aparece abajo. El primer pago A ocurre cuando comienza la operación financiera en el periodo 0, el siguiente pago A ocurre al inicio del periodo 1, el siguiente pago A se realiza al inicio del periodo 2, el siguiente pago A se realiza al inicio del periodo 3, puntos suspensivos. El siguiente pago A ocurre en el antepenúltimo periodo, n-2, el siguiente pago A ocurre en el penúltimo periodo, n-1, y en el último periodo n ya no hay pago porque se realizó en el periodo 0. Para entender n-2 y n-1, suponemos que n es igual a 10 periodos, que es lo que dura la operación financiera en este ejemplo hipotético. Entonces n-1, 10 menos 1 es 9, es el penúltimo periodo. n-2, 10 menos 2, 8, es el antepenúltimo periodo, y así sucesivamente. Para obtener el capital o valor presente de una anualidad anticipada, procedemos con la misma lógica que lo habíamos hecho en el ejemplo de arriba. El primer pago A, dado que está en el periodo 0, lo dejamos tal cual, más el siguiente pago A se descuenta a una tasa i, un periodo del 1 al 0, por lo tanto se divide entre 1 más i elevado a la 1 más el siguiente pago A se descuenta a una tasa i, dos periodos del 2 al 0, entonces se divide entre 1 más i elevado al cuadrado más el siguiente pago A se descuenta a una tasa i, 3 periodos, del 3 al 0. Entonces se divide entre 1 más i elevado al cubo, más puntos suspensivos, más el antepenúltimo pago A
se descuenta a una tasa I n-2 periodos. Por lo tanto, se divide entre 1 más I elevado a la n-2 más el penúltimo pago A. Se descuenta a una tasa I n-1 periodos. Entonces se divide entre 1 más I elevado a la n-1. Noten que el capital o valor presente de una anualidad anticipada es la suma de todos los pagos trasladados a valor presente, es decir, al periodo 0. Es una forma de obtener C. La otra forma de obtener C es con la fórmula que aparece abajo, donde la incógnita es C. Para obtenerla requiero saber A, que en este caso es el pago o depósito por periodo. Requiero saber I, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, y requiero saber N, que es el número total de periodos de capitalización. Veamos un ejemplo donde apliquemos lo dicho anteriormente. Obtenga el precio de contado de una laptop por la que se hicieron pagos semestrales de 800 unidades monetarias cada uno durante 5 años. El primer pago fue de inmediato y la tasa de interés de la operación fue de 10% capitalizable semestralmente. La pregunta es ¿cuánto se pagó de intereses? Lo primero que hay que hacer es ver qué datos me da el problema. Las 800 unidades monetarias es el valor de cada pago A. T, que es el plazo o el tiempo, lo que dura la operación financiera, 5 años. R es la tasa anual de interés, que es el 10%. Y el periodo de capitalización es semestral. Por lo tanto, M minúscula, la frecuencia de capitalización es 2. Porque hay 2 semestres en un año, quiere decir que se generan intereses 2 veces al año. A partir de ahí, yo puedo obtener I, que es la tasa de interés por periodo de capitalización. Simplemente divido R, la tasa anual de interés, entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización. Entonces divido la tasa anual del 10% entre 2 y eso me da una tasa semestral I del 5%. Para obtener N, que es el número total de periodos de capitalización, simplemente multiplico M minúscula, frecuencia de capitalización, por T, que es el plazo o el tiempo. Dicho en otros términos, multiplico 2 por 5 y eso me da 10. 10 semestres en 5 años o 10 pagos semestrales. Y eso podemos verlo en la línea de tiempo de abajo. Se hacen 10 pagos semestrales de 800 unidades monetarias cada uno. Comienzan en el periodo 0 y terminan en el periodo 9 o semestre 9. Esas 800 unidades monetarias las pongo en la tabla de arriba. Y si quiero saber cuánto es el total, pongo la función suma. Doy doble clic, selecciono los pagos del periodo 0, el periodo 9 y obtengo un total de 8000 unidades monetarias. 10 pagos semestrales de 800 unidades monetarias cada uno. Ahora lo que sigue es obtener el valor presente de cada pago. Noten que el primer valor presente, dado que está en el periodo 0, pues es de 800 unidades monetarias. Esas no se descuentan. Lo que sí hay que descontar con la fórmula de capital o valor presente a un régimen de interés compuesto son las primeras 800 unidades monetarias. Numerador, 800 unidades monetarias entre 1 más I, que es la tasa semestral de interés. Y eso lo elevo con un gorrito que aparece en su teclado a la potencia 1, porque se va a descontar un periodo del 1 al 0. Doy Enter para un total de 761.90 unidades monetarias. Lo mismo hago con el pago que está en el periodo 2. El numerador son las 800 unidades monetarias entre 1 más I, que es la tasa semestral de interés, y eso se eleva al cuadrado porque se va a descontar 2 periodos del 2 al 0. Doy Enter y para evitar hacer uno por uno los cálculos,
Voy a jalar la fórmula, pero antes fijo la celda de la tasa semestral de interés con signo de pesos, doy Enter. Y ahora sí, jalo la fórmula. Y obtengo el valor presente de cada pago. Si quiero saber cuánto es el total, lo hago con la función suma, selecciono los valores correspondientes y eso me da un total de 6.486.26 unidades monetarias, que es el capital o valor presente de la anualidad anticipada. Es una forma de obtener C. Otra forma de obtener C es con la fórmula que aparece a un lado. Primer componente A, 800 unidades monetarias por paréntesis 1 menos paréntesis 1 más I, que es la tasa semestral de interés elevado a la menos n, es decir, a la menos 10. Cierro paréntesis entre I, que es la tasa semestral de interés por 1 más I. Nuevamente la tasa semestral, doy Enter y noten que obtengo el mismo resultado de la tabla. Entonces yo obtuve dos formas. Para el capital, una tercera forma de obtenerse es con la función valor actual o valor presente, doy doble clic. Lo primero que pide es la tasa, que es del 5%, coma. Siguiente, número de periodos, que en este caso son 10, coma. En pago lo pongo negativo, menos 80 unidades monetarias, porque un pago es un desembolso, coma. En valor futuro no hay, 0, coma. Y en tipo hay dos opciones, 0 final del periodo, 1 comienzo del periodo, dado que es anualidad anticipada, pongo 1 comienzo del periodo, doy Enter y obtengo el mismo resultado. Ahora para obtener I latina mayúscula, que son los intereses, simplemente a las 8.000 unidades monetarias, que es el valor de todos los pagos, le resto el capital o valor presente de 6.486.26 unidades monetarias para unos intereses de 1.513.74 unidades monetarias. El precio de contado de la laptop, que es el capital, asciende a 6.486.26 unidades monetarias. Pero dado que la operación es a crédito, hay que pagar intereses por 1.513.74 unidades monetarias. Noten que la suma de capital e interés me da 8.000 unidades monetarias, que es el valor de todos los pagos. Observen que los pagos ya incluyen los intereses. Veamos otro ejemplo donde ya no se requiere la línea de tiempo, porque n, que es el número total de periodos de capitalización, ya es muy grande. Un automóvil se puede comprar a crédito mediante abonos mensuales anticipados de 5.000 unidades monetarias durante 4 años. Si la tasa de interés es de 15% capitalizable cada mes, en el inciso A la pregunta es ¿cuál es el valor de contado del automóvil? Y en el inciso B ¿cuánto se pagó de intereses? Inciso A. Lo primero que hay que hacer es poner las 5.000 unidades monetarias, que es la magnitud de cada pago A. El siguiente dato que da el problema es la tasa anual R del 15%. T es lo que dura la operación financiera, 4 años. M minúscula es la frecuencia de capitalización, que en este caso es 12 porque el periodo de capitalización es mensual. 12 quiere decir que se generan intereses 12 veces al año. Y a partir de ahí puedo obtener I, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, dividiendo R, tasa anual de interés, entre M minúscula, que es frecuencia de capitalización. Entonces divido la tasa anual del 15% entre los 12 meses que tiene un año para una tasa mensual del 1.25%. N, que es el número total de periodos de capitalización, lo obtengo multiplicando M minúscula, frecuencia de capitalización, por T, que es el tiempo, lo que dura la operación financiera. Entonces multiplico 12 por 4 y eso me da un total de 48. 48 meses en 4 años o 48 pagos mensuales.
Y a partir de ahí puedo obtener C, que es el capital o valor presente con la fórmula que tengo arriba. El primer componente es A, 5.000 unidades monetarias, por paréntesis, 1 menos paréntesis, 1 más I, que en este caso es la tasa mensual del 1.25%, elevado a la menos N, que en este caso es a la menos 48. Cierro paréntesis entre I, que es la tasa mensual de interés, por 1 más I, que es la tasa mensual, doy enter y eso me da un total de 181.903.12 unidades monetarias. Es una forma de obtener el capital, otra forma es con la función valor actual, doy doble clic, primer componente, la tasa, que es la mensual del 1.25%, coma, número de periodos 48, coma en pago negativo, 5.000 unidades monetarias porque es un desembolso, coma, en valor futuro no hay, 0, coma, y en tipo dos opciones, 0 final del periodo, 1 comienzo del periodo, como es anualidad anticipada, doy 1, comienzo del periodo, doy enter, y obtengo el mismo resultado, 181.903.12 unidades monetarias. Ahora, para obtener el valor de los pagos, noten que hay 48 pagos de 5.000 unidades monetarias cada uno para un total de 240.000 unidades monetarias. En el inciso B, la magnitud de los intereses los obtengo restando el valor de los pagos menos el capital de 181.903.12 unidades monetarias para unos intereses de 58.096.88 unidades monetarias. El valor de contado del automóvil es el capital, asciende a 181.903.12 unidades monetarias, pero como este automóvil se compra a crédito, pues hay que pagar intereses por 58.096.88 unidades monetarias. La suma del capital más el interés es el valor total de los pagos, que ascienden a 240.000 unidades monetarias. Se pagó un sobreprecio por el automóvil. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Te invito a que te suscribas, a que le des like al video y actives la campana de notificaciones.